de las Ciencias por UNSAM, realizó diversos seminarios de posgrado en enseñanza de la ciencia. Trabaja como profesora en el nivel superior de la provincia de Buenos Aires, en diferentes cátedras de la educación primaria en el ISFD número 39, Jean Piaget, y en la Escuela Normal Superior número 2, Mariano Acosta, en Cava. De diversos libros como Química y su enseñanza, ¿Qué hay de nuevo?, Ciencias naturales en la escuela, Aprender desde el asombro, y coautora de las Ciencias naturales en la escuela primaria, entre otras. Fue ex profesora de didáctica de las Ciencias 1 y 2 en UNSAM, participó en varios cursos, talleres y seminarios de especialización, congresos en el CEFIEC de la UBA. Fue capacitadora en la provincia de Buenos Aires en los equipos técnicos regionales y colaboró varios años con el equipo de investigación en didáctica de las ciencias dirigido por la doctora Galaoski. Nos acompaña también acompaña Alicia también la profesora Lilian Enríquez, que es profesora para la enseñanza primaria y también profesora de filosofía, psicología y pedagogía. Es especialista en didáctica con orientación en evaluación por la UBA y posee un postítulo de investigación educativa por la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeñó en el nivel primario como maestra de grado en escuelas del ámbito privado y estatal, y en el nivel terciario es como profesora de diversas materias relacionadas con el campo de las ciencias de la educación, jubilándose en el 2018 como regente del profesorado de educación primaria del Normal número 2, Mariano Acosta. En relación con el tema del libro que se presenta hoy, la profesora Enríquez practica yoga hace 30 años y ha realizado cursos de medicina ayurveda, psicología de las asanas y otros vinculados con esta disciplina milenaria. El libro, entonces, Repensar Ciencias Naturales desde Yoga, Orientaciones Didácticas para el Nivel Primario, presenta una propuesta que desarrolla una mirada innovadora que incluye herramientas de la práctica de yoga para abordar e integrar los contenidos relacionados con el cuerpo humano y los sistemas integrados para primero y segundo ciclo. No se trata de yoga para niños, ya que los objetivos de la autora son diferentes. En este caso, nos acerca el conocimiento a partir de la exploración de nuestro propio cuerpo, a fin de construir e integrar contenidos específicos de las ciencias naturales. Por otra parte, se incorporan análogos concretos que brindan un adecuado andamiaje a la hora de acercarnos a temas que implican mayor complejidad para los alumnos. Asimismo, este texto, al que nos referimos, apunta a desarrollar disparadores de diferentes temáticas científicas, ya que las desarrolla a partir de situaciones problemáticas, teniendo en cuenta cuestiones cotidianas, de modo que presenta momentos concretos que podemos abordar y llevar a cabo en el aula, desarrollando secuencias didácticas. Por último, incorpora un tema esencial referido a los derechos de los niños y niñas en el marco de la ESI, ya que pone el foco en la prevención de bullying y el abuso sexual, a partir de diversas actividades donde los niños y niñas se expresan desde los diferentes movimientos. Entonces, dada esta introducción, nos gustaría comenzar la charla con la palabra y la mirada de Lilian. Bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo agradecer al Instituto de Formación Docente 39, a las autoridades y a mi amiga, la profesora Alicia Seferian, por esta invitación. La verdad es que es sumamente grato siempre participar en eventos educativos en donde podamos con otros colegas compartir experiencias, discutir ideas, pero en este tiempo de pandemia, en donde estamos obligados a un aislamiento, dadas las circunstancias, la verdad que este espacio de encuentro es
más grato aún porque nos permite interactuar, socializar, estar un ratito compartiendo esto, y bueno, es un aire que nos resulta esperanzador en medio de tanta mala onda, como dirían los chicos. Así que, bueno, gracias por convocarme para esta participación. Cuando leí el texto de Alicia, lo primero que me llama la atención y que me llevó a reflexionar es en la dedicatoria, que en el agradecimiento ella agradece a la vida, a la familia y a los alumnos y alumnas que con sus preguntas, dice ella textualmente, me animan con sus preguntas a encontrar otros caminos. Para mí esa dedicatoria fue muy significativa porque habla de un docente con capacidad de escucha, y creo que es una de las características más importantes que tiene que tener un docente, porque esa capacidad de escucha es la que nos acerca a los alumnos. Así que esa introducción ya de por sí me pareció que habla de una docente apasionada, de una docente con mucho entusiasmo, que le gustan los desafíos y que le gusta estar permanentemente innovando y cambiando. Y a continuación, el propio título, Repensar las ciencias naturales desde el yoga, también me pareció significativo, porque en una primera mirada, pensar en las ciencias naturales y el yoga aparecería, lo digo en potencial porque después finalmente no lo es, como contradictorio, como opuesto, dado que las ciencias naturales son justamente ciencias en donde se caracteriza la rigurosidad científica, los pasos rígidos para llegar a las validaciones, herramientas sumamente estrictas, y por otra parte el yoga parte de un paradigma totalmente diferente, es una disciplina milenaria que se rige por tradiciones, que apunta a otros aspectos que parecerían en principio opuestos o contradictorios con las ciencias naturales. Sin embargo, Alicia logra en este texto integrar ambas cuestiones, logra integrar dos paradigmas aparentemente distantes, aparentemente opuestos, y propone una didáctica que, sin perder la rigurosidad de las ciencias, sin alejarse de los lineamientos curriculares, tal como están en vigencia en las distintas jurisdicciones, sin dejar de lado la cuestión seria y la cuestión estricta que implica una ciencia de esta naturaleza, logra incorporar de manera muy didáctica aspectos que tienen que ver con el yoga y que hacen que el alumno pueda justamente acercarse a esos contenidos de manera significativa, que pueda acercarse a esos contenidos con interés, teniendo la posibilidad de explorar su propio cuerpo, de explorar los movimientos que puede hacer, de explorar las interacciones que hay entre los distintos sistemas de su cuerpo. Y esto es porque el yoga, como muy bien decían al principio, no está tomado aquí como un yoga para niños, sino que está tomado el yoga como una herramienta didáctica, ¿sí? Está tomado como una herramienta que permite justamente al docente generar ese andamiaje para acompañar y para facilitar al alumno en la construcción de sus conocimientos. Entonces, hay un diálogo aquí entre la ciencia y el yoga, que hasta podríamos decir que es un diálogo intercultural, es un diálogo en donde
se ponen en juego y se ponen en interacción cuestiones que son efectivamente de un origen muy distinto, pero que queda demostrado que pueden ser complementarias, no opuestas, sino complementarias. Yo creo que la riqueza justamente de esta propuesta reside en eso, en que se consigue hacer un enfoque integrador tomando como herramienta didáctica las asanas, la respiración, todos estos elementos que conectan al estudiante, al niño, con su propio cuerpo, con su propio espacio, con su esquema corporal, con las funciones que cumple dentro de su cuerpo, logran conectarlo con esa construcción del conocimiento. Al principio del texto, Alicia habla de el docente como experto adaptativo, a diferencia del docente tradicional, que es experto rutinario en el sentido de que es efectivamente un experto porque tiene un profundo conocimiento de su disciplina, pero la transmite de manera mecánica, de manera repetitiva, en donde el alumno no es protagonista de su propio aprendizaje, sino que es un receptor de información. Y lo que aquí propone Alicia es justamente lo contrario, pone en el centro de la escena pedagógica al alumno, pone en el centro de la escena pedagógica el yoga como herramienta para la construcción de ese conocimiento, para generar ese andamiaje que sí le va a permitir luego, lentamente y pasito a paso, llegar a la abstracción, pero no de manera abrupta, no de manera mecánica, sino a través de su propio trabajo interno, y de la interacción con otros compañeros. Yo quiero contar como anécdota que durante varios años compartimos los jueves a la mañana con Alicia el mismo horario de clase. Y entonces estábamos en aulas enfrentadas, con un pasillito por medio, nada más. Y puedo dar fe del entusiasmo de las clases bulliciosas en el mejor sentido, la clase bulliciosa, interactiva, divertida, alegre. Los alumnos salían siempre con una sonrisa de la clase y creo que es lo mejor que nos puede pasar como docentes, ¿no? Que los alumnos efectivamente con nuestra actividad se motiven, que los alumnos con lo que nosotros hacemos como propuesta didáctica puedan estar felices adentro del aula y no padecer nuestras horas de clase. Así que doy fe que en Alicia se da la coherencia entre el discurso y la acción, porque a veces encontramos profesores que desde el discurso son muy constructivistas, son muy de hablar de la participación del alumno y demás, pero en los hechos ocurre algo completamente diferente. En este caso, si hay un experto adaptativo como docente, creo que Alicia es el mejor ejemplo de experta adaptativa. Lo he visto, lo he vivido, y me parece que el regalo que nos hace ahora, habiendo sistematizado esta experiencia, con ese espíritu inquieto, curioso que tiene, que la ha llevado a incursionar en yoga y a ver de qué manera le encontraba la vueltita para incorporarlo como herramienta para la didáctica de las ciencias naturales. Me parece que es un regalo que nos está haciendo a nosotros y a los futuros docentes, que es digno de aprovechar, así que gracias Alicia por este aporte, me parece que es un aporte muy importante, muy interesante para el campo de las ciencias naturales. Celebro este aporte, celebro este momento, este encuentro,
y bueno, a los colegas que nos están escuchando y a los futuros colegas que nos están escuchando, tener siempre en el horizonte esto, ¿no? De la importancia de escuchar al alumno, de tratar de motivarlo, de tratar de generar las condiciones de posibilidad para que el aprendizaje se construya de la manera más amena, de la manera más cercana a lo cotidiano y de la manera más divertida posible, sin perder por eso la rigurosidad que, por supuesto, exige toda construcción del conocimiento. Así que bueno, nada más, ahora Alicia nos contará más en detalle lo que propone en su libro. Ali, antes que comiences, me gustaría comentarte que tenemos muchas personas que nos están visualizando desde el Facebook del Instituto, y me gustaría también decirles que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, las cuestiones, reflexiones que quieran decir en los comentarios del video, del live de Facebook, y yo los voy a estar leyendo, así podemos también interactuar con las personas que nos miran. Gracias, Ali. Bueno, antes que nada, mi más sentido agradecimiento al Instituto, a Ivana y a Lilian por estar en este momento. Realmente es una hermosa compañía y un orgullo tener en este momento a mis queridas colegas, así que les agradezco mucho. Por otra parte, bueno, muy agradecida al Instituto, ya que es una elaboración, la de este libro, que surgió del aula, surgió justamente del aula. Surgió del aula y de los estudios que estaba haciendo en este momento de yoga. Lo que me sucede en forma corriente es cuando estoy realizando alguna actividad o alguna especialización, es relacionarlo con la enseñanza, es prácticamente automático. Estoy cocinando y estoy pensando, ¿qué puede servir para enseñar? No lo puedo, no, está totalmente incorporado esto. Es así que mis hijos muchas veces se han reído de esto, porque rompía un huevo y a la cáscara le caía yerba y de repente, pero esto puede ser una cromatografía. Y dejaba lo que estaba haciendo así que bueno, surgió así el libro, con estas características. ¿Por qué surgió? Cuando comienzo a estudiar yoga, el instructorado, empiezo a encontrar montones de elementos, montones de situaciones que bien podían ser utilizadas en la enseñanza. Está bien, hay otro bagaje de conocimientos muy importantes que tiene que ver con la filosofía del yoga, que bueno, si bien son muy realmente interesantes y hablan de una cultura milenaria, como decía Lilian, digamos, están lejanos a los contenidos disciplinares, pero sin embargo hay otras técnicas que tienen que ver justamente con las herramientas que utiliza esta práctica milenaria, que me parecieron fantásticas para llevarlas al aula. ¿Y por qué para llevarlas al aula? Hace tiempo que veo todo lo relacionado con el cuerpo humano, en la enseñanza primaria, los sistemas digestivos, circulatorios, donde prima principalmente la estructura y
los nombres. En la mayor parte de los casos, el sistema digestivo termina por ser una lista de nombres de órganos que no les representa nada a los chicos, solamente recordar nombres para aprobar el examen. Y bueno, tratando de verlo, pero de una forma simple, porque estamos hablando de nivel primario, no podemos complejizarlo a nivel secundario o terciario. Una forma sencilla de acercar esos conocimientos y de integrar sistemas, porque la idea acá era integrar sistemas, que me desvelaba esta idea, cómo los integramos pero de una manera dinámica y desde lo cotidiano. No lo lograba y no le encontraba la vuelta, hasta que en la práctica de yoga comienzo a observar un montón de cuestiones que sí. Les voy a compartir una presentación que tiene que ver justamente con esto. No sé si se ve bien. Ivana, Lilian, ¿se llega a ver la presentación? ¿La compartí o no? ¿Sí? Sí, excelente, bien, Ali, bien, bien. muy bien. Bien. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, el yoga, aquí para hacer es un pequeño resumen de las ideas, como para que nos vayamos guiando? El yoga, bueno, es una disciplina holística, compleja, que incorpora el cuerpo, la mente y el alma. Claro, hasta aquí, si trabajáramos desde esta mirada, no lo podemos aplicar desde las ciencias naturales. Es muy interesante, pero no estaría relacionado con los contenidos del diseño curricular. Sin embargo, si seguimos avanzando, lo que nos interesa a nosotros desde naturales es sus herramientas didácticas, que son las posturas o asanas, y por otra parte, toda la cuestión que tiene que ver con la respiración, y conocida desde yoga como pranayama. Entonces, sustentándonos en las herramientas que emplea esta práctica, me pareció muy oportuno comenzar a trabajar y estudiar de qué manera acercarnos a esto. Entonces, bueno, aquí está un poquito lo que estaba diciendo Ivana, ¿no? El resumen del libro. Acá tendríamos primer ciclo de la enseñanza primaria. El libro trabaja el bullying, el abuso infantil, y ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Y esto se trabaja justamente a partir de actividades lúdicas, son pequeñitos, estamos en primer ciclo, entonces por lo tanto las actividades lúdicas y expresivas, que hay varias en el libro, trate de generar ideas que tienen que ver con posturas, con juegos. También utilizo para la cuestión del bullying y el no respeto por el otro, no respetar la palabra, no respetar al compañero, a la compañera. Utilizo una actividad muy interesante de los scouts, que tiene que ver con el bastón de la palabra, que el que tiene en este momento el bastón, que es una de las actividades, por nombrar alguna, el que tiene el bastón tiene el poder de la palabra y los demás deben escucharlo. Así como este bastón se transmite al compañero, a la compañera, y lo puede también expresar. Esto tiene que ver con respecto a las actividades lúdicas relacionadas con el bullying. Por el otro lado, con respecto a las temáticas del diseño curricular en primer ciclo, estamos hablando del que nos une el movimiento, las partes del cuerpo, estamos en primer ciclo, en primer año o en primer grado, de acuerdo a provincia o a capital, y nos estamos refiriendo a
justamente las partes del cuerpo, pero las partes del cuerpo puede ser solo nombrarlas, señalarlas y que no tenga demasiado interés, como también pueden ser estas partes del cuerpo, encontrarles una relación con algún movimiento. Entonces ahí estamos incorporando las asanas. Entonces, ¿cómo hago para colocarme en 4 apoyos? ¿Cómo hago para, qué partes utilizo? Bueno, utilizo las rodillas, las manos, bueno, no solo identificar las partes, sino relacionarlas en alguna actividad lúdica. Este sería un primer acercamiento. Un segundo acercamiento, ya hablamos de finalizado el primer ciclo e inicio del segundo ciclo, con aproximación a las funciones del cuerpo humano. Acá sería tercer año desde el diseño de Provincia de Buenos Aires. Percepciones del estudiante con respecto a su propio cuerpo, y ahí sí, aquí viene la cuestión de respiración, porque si estamos hablando, ¿cómo te sentís cuando respirás rápido? ¿Cómo te sentís cuando corres? ¿Cómo te sentís cuando estás calmado, calmada y sentado en una silla? ¿Qué es lo que sucede con tu respiración? ¿Podemos controlar la respiración? ¿De qué manera lo hacemos? Es decir, todo un juego, un ida y vuelta exploratorio desde lo perceptivo, desde los latidos del corazón, desde la respiración, y desde el sentir los movimientos del abdomen cuando respiramos, que esto incorpora, como vemos en un ratito, incorpora también la importancia del diafragma, porque recordamos que en primaria solamente nos acercamos a la respiración mecánica, no llegamos a profundizar respiración celular, que son contenidos pertinentes del secundario. Pero, sin embargo, la respiración mecánica engloba un montón de cuestiones que es interesante trabajarlo. Y por otra parte, para sistemas integrados en ya estamos hablando de segundo ciclo, aquí sería sexto año, quinto, sexto año de Provincia de Buenos Aires, y estaríamos hablando de sexto y séptimo en Cava, trabajamos con mayor profundización las asanas, y ahí sí estamos presentando la musculatura relacionada con el sistema, justamente el sistema osteoartromuscular integrado. Y cómo este sistema osteoartromuscular influye en el resto de los sistemas, mucho más complejos, todo a partir de yoga. Aquí aclaramos un poquitito más, ¿no? Las herramientas del yoga, la respiración o pranayama, que son las que tomo como fundamento para trabajar este texto. Las posturas o asanas ejecutadas correctamente justamente estabilizan el cuerpo y la mente, trayendo al practicante al momento presente. Así que esto sí se puede trabajar y tiene que ver con los contenidos del diseño curricular. Por otra parte, lo que les estoy mostrando aquí es el trabajo con análogos concretos. Para trabajar con análogos concretos se requiere justamente generar a partir de estos dispositivos, que son, en este caso serían un rejunte de globos envueltos con un film plástico, y en este caso puede ser un cartón, puede ser alguna superficie plana. Tratar de que los chicos, a partir de estos movimientos de compresión y expansión de esta masa de globos, lleguen a la idea, con un adecuado andamiaje y acompañamiento docente, de que el movimiento lo está realizando el diafragma. El diafragma presiona y expande, presiona los órganos
los órganos del abdomen, los expande y no solamente presiona los órganos, sino que simultáneamente permite que los pulmones se abran en la inspiración y se contraigan en la expiración. Así que tanto la zona torácica como la zona abdominal están influenciados por el diafragma. Esto se puede trabajar a partir de un análogo concreto cuando que en realidad son los chicos, las chicas, los que tienen que encontrar alguna correlación conceptual. Es decir, yo no tendría que decirles, ven, este cartón puede representar el diafragma. Los que tendrían que acercarse a estas ideas con el adecuado andamiaje serían justamente los chicos. Bueno, aquí otras ideas también para trabajar desde el aula a partir de un esqueleto de plástico, armar justamente el diafragma en plastilina para que luego que estuvieron trabajando, digamos, en una especie de cierre de este momento de interpretar la respiración mecánica, realizado en este caso con plastilina y con film plástico, armando despacito, que tengan una noción de un verdadero paraguas que se inserta en el borde de las costillas, también para tener una idea acabada de dónde se alojan los órganos y qué es lo que sucede con el movimiento, que es un movimiento importante. Por otra parte, bueno, aquí esto ya sería para el nivel segundo ciclo casi finalizando, donde podemos ver que a partir de una postura de yoga estamos analizando qué sucede con los huesos, qué sucede con la musculatura, qué sucede en este caso con los órganos. Podemos seguir integrando, aquí estamos integrando los huesos, la musculatura, los tendones, las articulaciones. Se pueden generar montones de preguntas a partir de esto. ¿Qué es lo que sucede con los órganos del lado derecho, del lado izquierdo? ¿Qué zona se expande? ¿Qué zona se contrae? Y también ver a los órganos del sistema digestivo, no solamente desde la función de la digestión, sino verlos como entidades que requieren de compresiones y expansiones sucesivas para que circule sangre por esos órganos, ya que están formados por tejido, y si no circula sangre, el órgano, su tejido se va a ver debilitado, así que también se puede analizar, es decir, con otra mirada particular. También trabajar alguna musculatura especial, qué sucede si estamos en mala posición. Aquí es el psoas, un músculo muy importante desde el yoga, y cómo este músculo a su vez se conecta con el diafragma, y si hay una emoción importante, una angustia, nos inclinamos hacia adelante, nos replegamos, y cómo trabajar esto para enderezarnos, y cómo trabajar desde la postura y la respiración. Estamos trabajando con las herramientas del yoga, nuevamente. Una buena postura y una buena respiración no solamente permiten integrar todos los sistemas, sino que nos predisponen a una clase, escuchar mejor una clase o participar de otra manera que si estamos en esta postura replegada. Bueno, esto sería más o menos un pequeño resumen de las cuestiones que he trabajado en el libro. Es para muchos más temas, pero bueno, solo era una pequeña idea. Lo que les quería contar, una pequeña anécdota. Yo necesitaba muchas imágenes de
el cuerpo humano, imágenes de esqueletos, imágenes de costillas, y claro, todo tiene derecho de autor. Entonces me empecé a torturar a ver qué podíamos hacer, y se me ocurrió comprar plastilina y empezar a hacer las imágenes. Así que ahí tenemos al niño haciendo los ejercicios. Tuve que aprender a hacer los rulos, tuve que aprender a modelar porque no sabía, así que armaba y tenía que tirar todo. Acá tenemos al señor haciendo una postura de yoga con la musculatura correspondiente. Bueno, lo tuve que aprender a hacer. Así me desligaba de los derechos de autor y no iban a venir a tocarme la puerta que había cometido un ilícito. Así que bueno, les quería contar esta situación como... Y otra última cosita, les quiero contar lo que es esto, que estoy totalmente enamorada con esta estructura. Les cuento, se lo regalé a mi profesora de yoga. Cuando terminé el instructorado, algunos le regalaban flores, otros bombones, yo les regalé esto a mi profesora de yoga. ¿Qué es esto? Esto se denomina estructura de tensegridad. ¿Qué es esto? ¿De dónde sale? Bueno, fíjense, es una estructura muy particular que si ustedes la presionan y la sueltan, vuelve a su tamaño. La pueden presionar para cualquier parte y vuelve a su tamaño. Fíjense, es elástica pero a su vez es rígida, porque son bastones y son elásticos. Bueno, resulta que esto proviene de un arquitecto que se llamaba hace 50 años Fuller. Era un arquitecto muy innovador que construyó estructuras con esta característica. Se basaron en esta estructura para utilizarla como analogía en osteopatía y en fisioterapia. Relaciona muchísimo con esta estructura de tensegridad los osteópatas y los fisioterapeutas. Entonces empecé a leer de esto porque quedé totalmente emocionada y me empecé a profundizar en fisioterapia y en osteopatía, a ver cómo era esto. Y bueno, me empecé a profundizar en esta cuestión que está bárbaro para trabajar con los chicos, porque ¿qué es? Tiene que ver con lo que se llaman fascias. Justamente, y uno dice, sí, pero fascias no está en el diseño. Y fascias son las envolturas que sostienen a los órganos para que estén en el lugar donde corresponde. Y el corazón y los pulmones están sostenidos en ese lugar debido a las fascias. Envolturas elásticas similares a esto. Y fíjense, sin estas envolturas elásticas, como el peritoneo, la pleura, el pericardio, que son las fascias externas y las fascias profundas que permiten que los músculos no se enganchen, por decirlo de una forma vulgar, que puedan deslizarse entre sí. Entonces, caramba, ¿qué preguntas podrían surgir en el aula? ¿Cómo cuando haces la vertical no se te corren todos los órganos? Pero caramba, el sistema circulatorio tenemos capilares, tenemos venas, tenemos arterias, ¿cómo no se te enrollan todas? Porque si subís y bajás mucho los brazos, seguro se te hace un ovillo. Y claro, es gracias a esta estructura de tensegridad que todo puede mantenerse en el lugar correspondiente. Así que sería un interesante, digamos, material como para trabajar. Así que les dejo un capítulo para estudiarlo, quizás, y encontrarles la vuelta a diferentes cuestiones. Bueno, muchas gracias y
escucho a Ivana. Sí, bueno, Ali, tenés muchos comentarios felicitándote de colegas del instituto, también alumnos, ponen genia la profe, Gracias. interesante la propuesta, o sea que hay muchos mensajes que van por ese sentido. Y después hay una pregunta que es, ¿dónde se consigue el libro? Bien, bien. Hay dos lugares en los que se consigue el libro, porque con la situación, como decía Lilian, justamente esta situación tan particular que estamos viviendo, lo que iba a ser un libro en formato papel pasó en formato electrónico. Importante, no es necesario tener un ebook, no es necesario. Se puede abrir el librito con cualquier navegador, ¿sí? Con Google, con el Explorer, no es necesario. El libro se descarga, ustedes lo compran, se descarga, les dan un link y lo descargan al libro y ahí les explican cómo lo pueden abrir. Es muy sencillo. Está en... voy a compartir pantalla nuevamente porque creo que lo había puesto aquí el link. Aquí está. Así, aquí está. Ahí está. Vamos, voy a ampliar. No sé, ¿se llega a ver? No. Uno es en bajalibros.com, todo juntito, el link. Y el otro es autoresdeargentina.com y ahí repensar ciencias naturales desde el yoga. Ahí, bueno, les va a aparecer el link correspondiente a mi libro. Entonces es en esos dos lugares, en bajalibros.com y en autoresdeargentina.com repensar ciencias naturales desde el yoga. De uno de esos dos links lo pueden bajar. Y estos están, no hay ningún problema. Es instantánea la compra porque se descarga el texto. Perfecto, muy bien. Bueno, hay otra pregunta, dice, más allá de cuestiones físicas, ¿sería posible utilizar este enfoque para explicar cuestiones del sistema nervioso y endocrino? Totalmente, totalmente. Es más, bueno, acá no lo había preparado en la presentación, pero hay una parte del libro donde determinadas posturas, bueno, Lilian lo sabrás muy bien, determinadas posturas activan la glándula tiroides, o activan los riñones, o activan las suprarrenales, y tiene que ver con la compresión muscular que se genera en las asanas. Hay una parte que lo explico, que se genera en las asanas, y la circulación sanguínea, porque al haber mayor compresión hay mayor circulación sanguínea y hay activación. Sí, desde ya. Yo creo que esto es una puerta abierta a la creatividad de las y los docentes de enseñanza primaria del instituto y también del profesorado de biología, porque esto creo que no tiene límites. Eso es lo lindo de la docencia, ¿no es cierto? Que siempre le podemos encontrar la vuelta. Así que sí, estaría hermoso. Buenísimo. No hay más preguntas, pero a mí sí me interesa hacerte una consulta con respecto a la ESI, porque es una temática muy importante. Entonces, ¿cómo lo aborda el libro? ¿No es cierto? Bien, bien, Ivana, muy bien que me preguntas. Me resultó realmente esencial trabajar esta temática y lo vi muy pertinente, ya que estábamos hablando del cuerpo humano, y de esta justamente esta temática transversal que está todos los días en el aula, no solamente en naturales, sino en todas las áreas. Me pareció esencial
trabajar justamente la cuestión de los valores a partir de, bueno, poder expresarse con posturas y movimientos y no sentir el señalamiento o la agresión de algún compañero o compañera por, lo estás haciendo mal, mirá cómo haces la postura del perro, qué gracioso, qué ridícula, o qué manera más torpe de pararte. Ya estamos justamente con agresión, con la violación de los derechos de la infancia, en concreto en el aula. Entonces, bueno, justamente a partir de nos expresamos libremente desde la palabra y desde el movimiento, cuando justamente, y ahí lo interesante es que los tomamos desde pequeñitos, ahí estamos hablando de las partes del cuerpo y estamos hablando de primer año. Bueno, desde primer año, basta. No sé lo que sucederá en la casa, pero acá en el aula no lo permitimos. En el aula somos todos iguales. Tenemos todos el mismo derecho para aprender, el mismo derecho para convivir y respetarnos. Entonces, si permitimos que esto sea algo común, es como una bola de nieve que no lo detenemos más. No importa, quizás seguramente en la casa, porque esto tiene quizás otro trasfondo, pero no lo dejemos pasar en el aula. Entonces, bueno, sí, vos podés hacer la postura del perro hermosa, y no todos tienen que hacerla de la misma manera, no todos tienen que hacerlo de la misma velocidad, y todas están bien, y todas me están diciendo cosas lindas de cada uno, de cómo se pueden estirar, de cómo se pueden expresar, cómo pueden usar las manos, cómo pueden usar el cuerpo. Y no solo los que pueden, porque también va a haber algún niño o alguna niña que está en silla de ruedas, y vos también lo podés hacer. Vos lo podés hacer diferente y le podés enseñar a los demás cómo lo podés hacer diferente desde esta situación en la que estás vos. Y nadie tiene por qué reírse ni por qué criticar. Tiene que ver lo valioso que es desde esa postura en silla de ruedas, haber logrado algo. Y los demás lo tienen que acompañar. Entonces, bueno, desde justamente esto, que es lo más valioso, ¿no? Que es enseñar convivencia, a partir de las partes del cuerpo, ¿cómo lo podemos relacionar? Por eso también había enganchado la idea del bastón de la palabra. ¿En qué momento? En el momento que seguramente alguno dice, mira ese, qué mal que lo hace. Detenemos la clase, detenemos ahí y nos reunimos en una ronda en el suelo, nos sentamos y decimos, un momento, alto ahí, llegó el momento del bastón de la palabra. Entonces, darle, está muy linda, es una actividad de los Scouts que tiene origen en los pueblos originarios de Estados Unidos. Bueno, ahí les cuento un poquitito la historia, me fascinó. Se le da el bastón al chico o a la chica que fue agredido, que fue faltado el respeto. Muy bien, ahora vos tenés el bastón. ¿Saben qué? El que tiene el bastón es el que tiene el derecho de hablar y los demás se callan y los demás lo van a escuchar. ¿Cómo te sentiste ahora? ¿Cómo te sentiste ahora que estabas tratando de participar con tus compañeros, tus compañeras y te faltaron el respeto? ¿No es cierto? ¿Cómo te sentiste? Y bueno, que vean los demás. Y después ese bastón se lo van a pasar al compañero que se burló de la compañera o el compañero. ¿Y vos cómo te sentís frente a esto? ¿Te parece bien? Bueno, desde ahí trabajamos justamente. Desde ahí. Y justamente en los primeros añitos, en el primer ciclo, donde se forman los valores, el respeto al otro,
si tengo respeto a otro, también tengo respeto por mí mismo. Bueno, eso más o menos era lo que quería transmitir. Muy bien. Hay otra pregunta, Ali, que dice, ¿qué expectativas tenés de la llegada del yoga a la escuela a partir de tu propuesta? Bueno, me parece que sería interesante la cuestión de trabajar la respiración. La respiración se podría trabajar desde el aula y justamente esta herramienta del yoga se podría trabajar antes de empezar las clases. Si vienen dormidos, cansados, nerviosos, cualquier situación, un ratito, lo he probado en algunas clases con los chicos del año pasado del Ateneo y demás, digo, vamos a respirar un poquitito, ¿sí? Vamos a ver cómo todo se ve mejor, todo se ve con otra mirada. Vamos a respirar un cachito, vamos a tranquilizarnos, vamos a expandir las costillas, vamos a relajar los hombros, y después de 5 minutitos solamente, me decía, profe, estoy mucho más tranquilo, estoy mucho más tranquila, sí, oh, qué bien. Bueno, yo creo que en pequeños momentos es interesante, acá sí como una cuestión terapéutica, ¿sí? Pero es interesante para detenernos un poquitito más en el, digamos, de la vorágine del día, detenernos un poquitito y aprender a estar con nosotros mismos un ratito. Yo aprovecho siempre que tengo Spotify y pongo alguna mantra o alguna música relajante como para concentrar, ¿no? Perfecto, Ali. Bueno, te quiero comentar a las dos que tuvimos alrededor de 40 personas en el vivo, así que muy bien. Bueno, han dejado sus comentarios y bueno, les agradecemos por estar. Y también le queríamos comentar que va a estar grabado este live en la página, o sea, en el Facebook del instituto, y también va a estar colgado en YouTube del instituto. Así que lo van a poder ver también desde ahí. Así que, bueno, para mí ha sido un placer estar moderando, y Ali, la verdad, como colega del área, la verdad que es una inspiración, como decía Lilian, ¿no? Muy enriquecedora, y bueno, te felicito, te mando un abrazo virtual, y bueno, gracias por inspirarnos, ¿no es cierto? Bueno, un placer estar con dos bellas personas como ustedes, y gracias, muchísimas gracias al instituto, así que gracias nuevamente. Gracias, Lilian, también por tu tiempo, gracias. A ustedes, gracias. Bueno, un saludo a todos los que nos están viendo, y bueno, que tengan unas Eso buenas mismo. noches. Gracias. Eso mismo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.